Convocamos al podio al señor Roy Gaba y a conformar el estrado a la señora Sandra Lucía de Asís Castro, Daniel Robledo y al señor Juan Coruchet, superintendente de entidades financieras y cambiarias del Banco Central, quien moderará este panel. Presentamos en primer lugar al señor Roy Gaba, quien es profesor de Business and Public Policy en la Universidad de St. Gallen, Suiza. Sus trabajos de investigación abordan en análisis comparado de políticas públicas, la regulación financiera y la responsabilidad corporativa. Obtuvo su doctorado en Ciencia Política en la Universidad de Ginebra, donde también fue profesor adjunto del Centro de Derecho Bancario y Financiero. Actualmente es investigador invitado del Center for Legal Data Science de la Universidad de Zúrich. Es cofundador de la asociación Global Enforcement in the Financial Industry, una plataforma internacional que promueve la investigación empírica sobre las sanciones administrativas en el sector financiero. Compartimos la presentación del señor Roy Gaba. Buenos días, muchas gracias al Banco Central por la invitación a participar en estas jornadas. Es un honor tener la posibilidad de compartir este panel sobre acuerdos voluntarios con expertos de Argentina y Brasil. ¿Acordar o no acordar? Esa es la cuestión. ¿Acordar o no acordar? Es una pregunta que se hacen cada vez con más frecuencia los reguladores y los regulados alrededor del mundo, en Europa y en América Latina. ¿A qué me refiero con acordar? Me refiero a los acuerdos voluntarios como una alternativa a los procesos sancionatorios tradicionales por incumplimiento normativo. No es casualidad de que empiece con una imagen de Shakespeare, que nos va a acompañar por este recorrido de las experiencias europeas con el uso de los acuerdos, porque es un instrumento que se origina y que se utiliza frecuentemente en las jurisdicciones anglosajonas. Sin embargo, en los últimos años se están expandiendo hacia jurisdicciones de derecho continental, tanto en Europa como en América Latina. Sin ir más lejos, vamos a escuchar sobre la experiencia de Brasil, donde hay más de 100 acuerdos que han sido firmados. Este año se incorporó la norma en la Argentina a través del Banco Central y en la jurisdicción, en mi jurisdicción, en Suiza, el año próximo habrá una consulta pública sobre un proyecto de ley. En esta presentación, lo que quisiera hacer es primero presentarles ¿por qué cada vez más reguladores adoptan esta herramienta? Segundo, dejar en claro que hay grandes diferencias en la herramienta y la forma de aplicarla entre las diferentes jurisdicciones. Y tercero, presentarles algunos datos empíricos sobre el uso de esta herramienta en diferentes jurisdicciones, con un acento en particular en esas jurisdicciones que la usan con más frecuencia, que son en Europa, que son el Reino Unido e Irlanda. Los acuerdos voluntarios se presentan como una alternativa, un camino alternativo al proceso tradicional de sanción. En sí, ¿en qué se manifiestan? Son el resultado de una negociación entre regulados y reguladores, en los cuales los regulados colaboran con el esclarecimiento de los hechos, reconocen los hechos, se comprometen a remediar la situación y acuerdan aceptar las propuestas de sanciones del regulador. Esto trae también una renuncia al hecho de hacer recurso frente a los tribunales por las decisiones del regulador. Y cada vez más países los adoptan porque hay un alineamiento de los incentivos, tanto del lado de los reguladores como de los regulados. ¿Por qué esto es atractivo para los reguladores? Bueno, primero y principal porque permite
aplicar la ley de una forma mucho más eficiente. Podemos obtener resultados más rápidos, utilizando menos recursos. Los procesos sancionatorios requieren mucho tiempo, muchas horas de trabajo y así podemos obtener los resultados más rápidos, particularmente en áreas que se refieren a terceros damnificados como consumidores o inversores. En ese caso, es importante dar una solución rápida y los acuerdos permiten hacer eso. Por otro lado, del lado de la industria, esto permite también resolver rápidamente una cuestión, quitarse de la cabeza el problema, restablecer la regulación con el regulador y volver a pensar de vuelta, enfocarse en el negocio. Vamos a empezar a ver cuáles son las diferencias en la expansión de esta herramienta alrededor de diferentes jurisdicciones europeas. Lo que tenemos en la pantalla es un gráfico que muestra en el eje horizontal el momento en el cual los diferentes reguladores en Europa adoptaron el primer acuerdo voluntario de este tipo. Las banderas se refieren obviamente a la jurisdicción y luego el color de las letras indican qué tipo de regulador se refiere. Si es un regulador bancario prudencial o están en azul, o si se refiere a un regulador del mercado de valores que está indicado en rojo. Bueno, aquí vemos dos tendencias. Primero, estos acuerdos, como dijimos antes, se originan en las jurisdicciones anglosajonas. Los reguladores integrados del Reino Unido y de Irlanda fueron los pioneros. Después hay una difusión hacia el continente, o sea, sobre jurisdicciones de derecho continental. Allí tenemos, por ejemplo, a Bélgica y a Francia, que adoptan estos instrumentos al principio de los años 2010. En este segundo grupo, cuando se va hacia el continente, son más bien reguladores de valores, más que reguladores bancarios o prudenciales. Esto tiene que ver también con el tipo de litigiosidad con la que se enfrentan este tipo de reguladores, que tiende a ser más elevada que en el caso de los reguladores bancarios y prudenciales. En este primer pelotón de países y de reguladores que adoptaron los acuerdos, en cada uno de ellos ya hay más de 100 acuerdos que han sido firmados. Segunda observación, ven que hay muchos países que llegan al final de la línea. Ahí encontramos países relativamente importantes como Países Bajos e Italia. Esto quiere decir que cada vez más reguladores los siguen adoptando. En estos últimos 3 años tenemos 4 reguladores que adoptaron esta herramienta. Por ejemplo, en el caso de Países Bajos o en el caso de Italia, donde este año la CONSOB, el regulador de valores, firmó el primer acuerdo. Como les dije anteriormente, uno de los atractivos principales de acordar entre reguladores y regulados es para la industria obtener una reducción de multas. Ese es tal vez uno de los incentivos principales. Aquí lo que podemos ver es las distintas políticas que tienen los reguladores con respecto al esquema de reducciones que aplican por el hecho de reconocer los hechos y de renunciar a hacer un recurso. Podemos ver en el eje horizontal las diferentes descuentos o reducciones que se hacen por un acuerdo anticipado. Cada punto representa un momento en el cual se puede hacer un acuerdo entre el regulador y el regulado. Por ejemplo, ayer estuvimos escuchando sobre el PRA, el regulador británico bancario, y ofrece descuentos del 0, del 30 y del 50% en función de en qué momento del proceso
sancionatorio se llega a un acuerdo. El principio es simple. Cuanto más temprano se llega a un acuerdo, más alto es el descuento que se aplica. Lo que es importante en este gráfico también es recalcar las diferencias entre los países. Tenemos casos como, por ejemplo, el regulador integrado polaco, la KNF, que ofrece descuentos que van del 20 al 90%. Al mismo tiempo, tenemos reguladores como el de los Países Bajos, que tiene un flat rate del 15%. O sea, hay una enorme variación. Y estos descuentos también cambian en el tiempo. ¿Por qué? Porque los reguladores también buscan aumentar los incentivos para que haya cada vez más acuerdos y más tempranos. ¿Cómo se logra esto? Aumentando a veces el porcentaje de descuento y reduciendo las oportunidades para hacer estos acuerdos. Quiere decir que lo que se busca siempre es que estos acuerdos se hagan más temprano. Segunda observación de este gráfico, ven que hay muchos países para los cuales no hay datos. En estos países, los reguladores no publican este esquema de descuentos. Y esta es otra de las grandes diferencias, la transparencia con la cual los reguladores comunican la política de acuerdos con los regulados. Y esto es muchas veces uno de los objetos de críticas a este tipo de instrumento, la transparencia y la información que se pone a disposición del público. Pasemos a los datos empíricos, que son siempre más interesantes. Lo que tenemos en este gráfico son las multas que aplicaron 3 reguladores. El regulador irlandés integrado, el Banco Central Irlandés, la FCA, que es el regulador de conducta en el Reino Unido, y la PRA, que es el regulador bancario o prudencial en Gran Bretaña. Lo que tenemos en el eje vertical es el porcentaje de todas las multas que aplicaron estos 3 reguladores que han sido resueltos por la vía de acuerdos. Lo que vemos es que en el caso del Banco Central Irlandés, como en el caso de la PRA, prácticamente la totalidad de las multas que se aplicaron desde 2013 hasta la fecha fueron por la vía de acuerdos. En este gráfico la FCA parece un poco más bajo, pero estamos hablando de 3/4 de todas las multas fueron aplicadas por este sistema de acuerdos. Si se acuerdan, les presenté los acuerdos voluntarios como un camino alternativo, pero en base a estos datos empíricos, más que un plan B, parece ser que es el plan A de los reguladores. También vemos que los reguladores los promueven, pero que son ampliamente aceptados por los regulados. Por eso tenemos estas cifras. Vamos a tratar de tomar esas cifras, pero desagregarlas un poco más. Esta vez haciendo una distinción entre tipo de persona, física y jurídica. En el eje vertical siempre tenemos el total del porcentaje de multas, los casos en los cuales se aplicaron multas a partir del año 2013 hasta la fecha. ¿Qué es lo que vemos? Que la mayoría de las empresas o de las entidades aceptan los acuerdos. Tanto en el caso de Irlanda como de Gran Bretaña, la enorme mayoría, casi el 100% de las empresas que fueron el objeto de un proceso sancionatorio que incluyó una multa, decidieron acordar con el regulador. Lo que vemos es una pequeña diferencia con las personas físicas, que tienden a acordar un poco menos con el regulador que las empresas. Esto es nada nuevo, creo yo, cuando sabemos que de una manera en general los individuos tienden a contestar con mucha más frecuencia las decisiones de los reguladores que las entidades reguladas.
Una de las razones por las cuales elegí concentrarme sobre estos 3 reguladores es porque proveen información al público sobre el momento en el cual se realizaron los acuerdos. Entonces, observadores externos, como yo, que no tengo acceso a información privilegiada porque no trabajo para ningún regulador, puedo ver en qué medida estos acuerdos son anticipados o tardíos. Si recuerdan, había varias oportunidades para hacer los acuerdos. Otra forma de evaluar la performance de estos acuerdos o la aceptación de estos acuerdos es explorar en qué medida estos acuerdos se realizan más temprano que tarde, que es uno de los objetivos de los reguladores, que es optimizar recursos y que el proceso sea más eficiente. Lo que vemos en el eje vertical es el porcentaje de acuerdos anticipados. ¿Qué son los acuerdos anticipados? ¿Cuál es la proporción de los acuerdos en los cuales se firmó este acuerdo ante la primera oportunidad? Quiere decir que las entidades y los individuos se beneficiaron de la reducción máxima que otorgaba el regulador. Lo que vemos es que, de una manera general, las empresas que están indicadas, en este caso con el color cian, muestran que la gran mayoría de las empresas, arriba del 80-90%, no solo aceptan los acuerdos como una alternativa, o como la alternativa, sino que también lo hacen lo más rápido posible. En el caso de los individuos, vemos ahí algunas diferencias. Parece que los individuos, en algunos casos, aceptan un poco más tarde, pero hay que tener en cuenta que estamos haciendo estas proporciones sobre números muy bajos. Tanto el Banco Central de Irlanda como el PRA en Gran Bretaña tiene un número relativamente bajo hasta ahora de multas aplicadas a individuos desde el 2013. En conclusión, lo que vemos es que hay una gran aceptación de esta herramienta, que es promovida por los reguladores, aceptada por la industria, y por otro lado, cuando estos acuerdos son firmados, tienden a hacerse más temprano que tarde. Para terminar, ¿acordar o no acordar? Es una pregunta que se va a escuchar cada vez más en Argentina. Por lo que vimos, tenemos ahora, a partir de este año, las bases, las reglas de juego. Resta ver cómo el regulador va a aplicarlas, cuál va a ser la política de acuerdos. ¿En qué medida se va a convertir en un plan A antes que un plan B? Segundo punto, vemos que hay enormes diferencias en cómo se implementan estos acuerdos. Lo dijimos en los paneles precedentes, hay excelentes oportunidades para aprender de jurisdicciones. Les aclaré que América Latina en muchos casos está adelantado que en Europa en la aplicación de estos acuerdos. Así que yo también me estoy llevando aprendizajes para compartir sobre esta nueva herramienta. Finalmente, vemos en los acuerdos ciertas tendencias. Tienden a tener bastante aceptación por la industria, tienden a celebrarse bastante rápido, pero parece que seguimos observando diferencias entre personas físicas y personas jurídicas. Para terminar con otra referencia literaria, un escritor francés decía que no hay nada más poderoso que una idea a la que le ha llegado su tiempo. En el mundo de la regulación financiera parece ser que es el caso de los acuerdos voluntarios. Muchas gracias. La presentación del señor Roy Gaba, profesor de Business and Public Policy de la Universidad de St. Gallen, Suiza. Presentamos a la siguiente disertante, Sandra Lucía de Asís Castro. Es licenciada en Administración por la Pontificia Universidad Católica de Minas Gerais, con especialización en Controladuría
Ingresó al Banco Central de Brasil en julio de 1998 y trabaja desde hace 26 años en el área de fiscalización, acumulando una amplia experiencia en actividades de inspección, tanto en la ejecución como en la planificación de acciones, en la conducción de la instauración de procesos administrativos sancionadores y en el asesoramiento para la aplicación de regímenes de resolución. A lo largo de su trayectoria, ha acompañado predominantemente el segmento cooperativo, desarrollando un profundo conocimiento sobre su dinámica y desafíos. Desde principios de 2024, está a cargo del análisis, gestión y negociación de las propuestas de términos de compromiso en el Banco Central, contribuyendo directamente al fortalecimiento de la gobernanza y la integridad en el sistema financiero nacional. La bienvenida y la palabra a la señora Sandra Lucía de Assis Castro. Bom dia a todos. Buenos días a todos. Es un honor participar en este evento, en este panel y poder compartir con ustedes la experiencia del Banco Central con el término de compromiso, que es un tema tan importante para nosotros. Bueno, el término de compromiso como el proceso administrativo sancionador tienen el objetivo de garantizar la estabilidad del sistema financiero nacional, la protección a los consumidores y usuarios y también es un instrumento de prevención de nuevas irregularidades. Se introdujo en el Banco Central por medio de la Ley 13506 de noviembre de 2017, que es la ley que trata del proceso administrativo sancionador en el ámbito del Banco Central y de la Comisión de Valores Mobiliarios. Fue una innovación importante en el tratamiento de las infracciones administrativas en el sector financiero, inspirada en las prácticas adoptadas por la CVM. Pero, ¿qué es el término de compromiso? Es el instrumento por el que el Banco Central se consideró oportuno y desde que no se considere una infracción grave y sea del interés y del atendimiento al interés público, puede dejar de instaurar o, digamos, suspender un proceso administrativo sancionador desde que el investigado firme un término de compromiso en el que se obligue a cesar la práctica, corregir las irregularidades, indemnizar perjuicios y recoger la obligación pecuniaria. La propuesta de término de compromiso se puede presentar en cualquier momento antes de la decisión de primera instancia del proceso administrativo sancionador. Incluso se puede presentar antes de la instauración del proceso administrativo. Debe ser siempre de iniciativa de los interesados, es decir, la propuesta no puede en Brasil ser de iniciativa del Banco Central, solo de los interesados. Debe contener un reporte circunstancial de los autos, que es muy importante, sobre todo en los casos en que no hay un proceso administrativo sancionador delimitado, porque este reporte va a delimitar el ámbito del término de compromiso, va a delimitar qué fue lo que sucedió, cuál fue el problema, la supuesta irregularidad y el periodo en que ocurrieron las irregularidades. Además, la institución también tiene que argumentar en cuanto al no encuadramiento de las ocurrencias como una infracción grave. ¿Y qué son las infracciones graves para el Banco Central? Son las infracciones que tienen como efecto que pueden causar daño a la liquidez, solvencia, a liquidez del sistema financiero, que puede afectar la estabilidad o el funcionamiento del sistema financiero, del sistema de consorcios, del sistema de pago brasileño, del mercado de capitales, que puede dificultar de forma significativa el conocimiento de la real situación financiera o patrimonial,
que pueda afectar severamente la finalidad y continuidad de la institución o, digamos, acarrear daño a la imagen y contribuir para estimular conducta irregular en el mercado. Bueno, retornando a la propuesta, una más. Bueno, en la propuesta, además del reporte y de la argumentación en cuanto al no encuadramiento como infracción grave, debe haber una cesación de las prácticas, pero hay situaciones en que para cesar la práctica es necesario mejorar los procedimientos, las políticas, los sistemas. Entonces es necesario hacer un plan de regularización. Deben definir el plan de regularización, cómo se va a dar los plazos para cada acción y el plan tiene que ser previamente aprobada por la supervisión responsable de la institución. Además, cuando es el caso, tiene que tener una cuantificación de potenciales perjuicios, por ejemplo, un cobro de tarifa indebido y debe tener un valor para la contribución pecuniaria. Este valor propuesto no nos preocupa mucho porque es el valor inicial y después en la negociación vamos a llegar al mejor término. Bueno, la contribución pecuniaria para nosotros es un requisito obligatorio y tiene que ser un valor considerado adecuado y suficiente para que el Banco Central, digamos, no instaure un proceso administrativo sancionador. No se confunde con multa, diferentemente de lo que mencionó Roy y de cómo funciona el Banco Central de Argentina también, y debe considerar en el momento de realizar el cálculo la naturaleza y duración de las infracciones, el momento de la presentación de la propuesta. Por ejemplo, si presentan una propuesta antes de la instauración, la institución tiene un descuento del 20%, no solo la institución, también los administradores del 20% en el valor de la contribución pecuniaria. Me gustó mucho la idea de también que haya un descuento por el hecho de que la negociación sea más rápida. Lo voy a proponer a nuestro Banco Central. Además, la ventaja, digamos, considerada con la irregularidad también es tomada en cuenta la capacidad económica y los proponentes, además de la reprobabilidad de la conducta. Estas situaciones son las mismas que también se consideran cuando calculamos la multa. Nuestra preocupación tiene que ver con el valor de la contribución, no sea distinto de una eventual multa en las mismas condiciones. Y debe ser un valor individualizado para cada persona física y también para personas jurídicas. Bueno, cuando hay una propuesta de término de compromiso, en este momento el Banco Central esta propuesta va a ser un objeto de apreciación, va a verificarse si hay indicios de irregularidad y si es oportuno y conveniente celebrar el término de compromiso. Después que se define la situación, se lleva esto a un comité de decisión de término de compromiso. En este comité se va a definir si se es favorable o no a la propuesta presentada. Si se considera favorable, se inicia la negociación. Si no, se hace la comunicación a los proponentes. Esta negociación va a incluir la definición de las obligaciones que deben estar contenidas en el término de compromiso, los plazos y el valor de la contribución pecuniaria negociada. A partir del momento en que se finaliza la negociación, se lleva una vez más la minuta al comité de decisión de término de compromiso para decidirse el mérito, si el término de compromiso se va a celebrar o no. Todos los términos de compromiso del Banco Central celebrados son publicados en la página web del Banco Central. Si ustedes tienen interés, pueden ingresar
al site a la página web que yo puse ahí. Recordemos que los protocolos de compromiso tienen información personal de los administradores. Entonces, además de las obligaciones que ya comenté, hay obligaciones que llamamos instrumentales. Existen situaciones que son más simples y la única obligación es el pago de la contribución pecuniaria. Es la situación en que la institución tuvo una cuestión puntual y ya la regularizó. Pero hay otras situaciones en las que sea porque tiene que devolver recursos al cliente o que tiene que mejorar procedimientos, que tiene que tener un plan de regularización, en donde se determina que hay que contratar una auditoría independiente para elaborar un informe de aseguramiento y que se haga un informe de la propia auditoría interna de la institución. ¿Qué es lo que tiene que contener ese informe? Una opinión acerca del cese de los comportamientos, un cumplimiento de las obligaciones, inclusive con el resarcimiento de los perjuicios cometidos, recoger una contribución pecuniaria. ¿Qué es esto? Cuando hay valores que hay que devolverle al cliente y la institución no logra encontrar a todos los clientes para devolverles esos recursos, el valor que no ha sido devuelto hay que cobrarlo por parte del Banco Central. Pero el hecho de que al cobrar esa contribución pecuniaria adicional no exime a la institución de devolverle al cliente en caso de que el cliente lo exija. Es un sistema que cuando uno entra en la página del Banco Central, vemos el sistema y todos los valores que están en las instituciones y que tienen que devolverse deben estar contenidos en el sistema. O sea, ya sean clientes que se olvidaron de una cuenta, se olvidaron de algo, hay un consorcio de dineros y hay que devolver algo. Cualquiera sea la cuestión, si hay un valor que hay que devolver, tiene que estar, la institución está obligada a mantener, actualizar el sistema de valores que debe devolver. Además, tanto el auditor interno como el independiente deben verificar también el cumplimiento de los plazos previstos en el término o protocolo de compromiso. ¿Cuáles son las ventajas de este protocolo, de este documento de compromiso? Es una solución de consenso y se evita el litigio, lo que es muy bueno, porque imagínense un proceso administrativo sancionatorio. Si la institución no está de acuerdo con el tema planteado, puede ir al Sistema Nacional de Recursos y apelar a la justicia. Entonces, el protocolo de compromiso evita el litigio. Es más rápido y menos caro que un proceso administrativo. En el Banco Central, desde la instauración hasta el juicio, se demora cerca de 2 años y medio hasta terminar el proceso administrativo de sanción. Con el compromiso, les puedo decir que depende mucho de cada situación y de la velocidad de la negociación con el cliente, pero es mucho más rápido que las situaciones. Hay situaciones en que en breve tiempo se puede cerrar una situación. A veces la supervisión no llega a un acuerdo debido a los valores que hay que devolver. Bueno, en esos casos puede demorar un poco más. Y otra ventaja también es la reparación de daños. No solo la sensación de el cese de esa práctica mala, sino que la devolución de recursos cobrados indebidamente. El proceso administrativo por sí solo no garantiza eso. Y además, imagínense, uno se logra focalizar en lo que es realmente grave. Y para los clientes, ¿cuál es la ventaja? Que en nuestro caso no importa cuál es el hecho, lo que sí es importante, sino el reconocimiento del ilícito. Eso no genera antecedentes para el proponente.
Les traigo acá el primer protocolo de compromiso de 2018. Tuvimos 119 protocolos, 386 millones de contribución pecuniaria que fue recaudada y 991 millones de valores restituidos a los clientes. Tenemos la expectativa en la próxima reunión, que va a ser el 24 de noviembre, y estamos en negociaciones con la institución. En caso de que salga bien esa negociación, vamos a alcanzar 1.000 millones de reales en recursos devueltos a los clientes, lo que para nosotros es una ventaja enorme. Fueron 180 propuestas de protocolos de compromiso y de esos 180, 63 tuvieron compromisos que se firmaron, o sea, que tuvieron un resultado positivo. Y 71, el 37% de esas propuestas fueron rechazadas. La mayor parte de los rechazos de los compromisos en función de indicios de gravedad, pueden ser las causas, o indicios de gravedad y falta de conveniencia. Son aquellas situaciones en las que hay más de un hecho. Entonces, si uno observa que hay indicios de gravedad en una de las operaciones o de los acontecimientos, se considera que no vale la pena hacer un compromiso porque se va a perder economía y eficiencia en el protocolo de compromiso. El tercer motivo de rechazo es la conveniencia y la oportunidad. A veces, cuando el Banco Central no tiene la seguridad porque no cree realmente que la institución pueda cumplir con ese protocolo de compromiso, porque son prácticas a veces que no son consideradas graves, pero son prácticas reiteradas de esa misma situación. Las otras razones puede ser la vedación normativa. No se puede hacer un protocolo de compromiso cuando se trata de algo muy grave. Tampoco se puede hacer cuando hay datos de informaciones brasileras en el exterior y también informaciones para estadísticas macroeconómicas oficiales. La negociación infructífera y pérdida del objeto, cuando hay demoras por parte de la institución o de los administradores para entregar el protocolo de compromiso, y eso termina siendo juzgado en la justicia. Les traigo acá una lista de términos de compromiso y en este caso, ¿qué hice? Yo les dije que fueron 119 documentos de compromiso. Hay situaciones en que el mismo proceso administrativo instaurado, que podría ser instaurado, por ejemplo, hay una persona jurídica con los administradores actuales y también están los administradores. A veces las personas no hacen la propuesta en el mismo momento, entonces de esa forma se puede tener dos protocolos de compromiso celebrados, pero relacionados a un solo proceso administrativo. Entonces, como comparación con el proceso administrativo, traigo este ejemplo, donde se considera uno solo, ya no serían 119, sino que serían 102 los que ya fueron firmados. Los 102 compromisos, de esos 102, 44 no tenían un proceso administrativo instaurado. Eso es lo mejor del mundo, porque se gana eficiencia y se ahorran recursos, se ahorra tiempo, todo el tiempo con la elaboración de la propuesta, la instauración, después hay que aceptarla, después pasa a otro departamento, en fin, es largo. 43 protocolos se trataron integralmente, o sea, por lo menos se ha podido cerrar todo el proceso administrativo. Y 15, que es lo peor que podía pasar, el acuerdo es tratado parcialmente, o sea, solo una parte de los administradores hicieron la propuesta del protocolo de compromiso. ¿Cuál es el problema? El problema es
es que uno va a tener que abrir el proceso administrativo o seguir con los dos al mismo tiempo. Se pierde mucha economía de tiempo. Tuvimos 18 propuestas recibidas este año, en 2025, 8 admitidas y 7 rechazadas. En relación a la celebración, 13 se cumplieron, 13 están en cumplimiento y 17 fueron cumplidos. Esta es una lista de procesos instaurados y términos de compromiso celebrados. Fíjense, en 2019 tuvimos 73 procesos administrativos instaurados y 18 términos de compromiso. Como pueden ver, cada año se fue reduciendo el número de procesos administrativos instaurados en el Banco Central. ¿Será que las instituciones no quieren? No pararon de equivocarse. Se trata por dos razones. Una, hay una reducción del número. Estamos 11 años. Tuvimos, para que tengan una idea, en el área de fiscalización tuvimos 26% de reducción en el número de empleados. Entonces hay mayor demora para apertura y cierre de procesos y para realizar el trabajo. Además, también hubo cambios en relación a una baja. Bueno, me están diciendo que tengo poco tiempo. A veces hay situaciones en las que debemos abrir un proceso y hay veces que lo tenemos que tratar por otras medidas. Yo les traje acá un acuerdo administrativo en proceso de supervisión. Este acuerdo está entre el término de compromiso y un acuerdo de anuencia. ¿Cuál es la cuestión? Primero, para celebrar este acuerdo, la persona jurídica tiene que ser la primera en calificarse en relación a esa conducta debe estar. Y el Banco Central no puede tener conocimiento de la infracción, no puede tener pruebas suficientes para abrir un proceso. Y tiene que tener confesión de la participación en el hecho. Con esto hay una cierta reducción en la penalización. El hecho es que nunca se celebró. ¿Por qué creemos que nunca se celebró ese acuerdo? No se celebró primero porque el Banco Central recibe alrededor de 1,5 millones de informaciones y documentos por mes por parte de las instituciones. Demostraciones contables, informaciones de operaciones de crédito, comunicaciones obligatorias y a partir de ese momento y de todo ese mundo de información se hace un monitoreo, se analiza la solidez, se detectan riesgos sistémicos, eventuales incumplimientos de las normas y ahí viene la supervisión que va a mirar el punto específico, el foco. Entonces, no es que el Banco Central no pueda tener el conocimiento, pero podemos mirar muchas cosas por el volumen, a través del volumen de informaciones. Además, lo que verificamos y que es un problema es que el que lo propone reconoce que participó en el ilícito, porque el Banco Central debe comunicar la ilegalidad al Ministerio Público de la misma forma que en el documento de compromiso. Hay una culpa. Entonces, las personas físicas estarán sujetas a una acción delictiva. Entonces, por eso creemos que nunca hubo interés por parte de las entidades de supervisión en celebrar este tipo de acuerdos. Muchísimas gracias. De Asís Castro, gerencia de equipo especializado en términos de compromiso del Banco Central do Brasil. Continuando con las exposiciones de este panel, Cumplimiento Regulatorio y Acuerdos Voluntarios de Reparación, presentamos al señor Daniel Robledo. Es abogado en la Universidad de Buenos Aires y magíster en Derecho Administrativo y Administración Pública también por la UBA. En 2004 ingresó al Banco Central de la República Argentina en el Servicio de Asesoramiento Jurídico y en 2011 fue designado oficial de cumplimiento ante la UIF e integró desde entonces las delegaciones del país ante el GAFI y GAFILAT. Es evaluador experto sobre sistemas de prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo por GAFILAT y ha sido 2 veces evaluador de países para GAFI
y Gafilat. Actualmente participa como revisor líder en el Grupo de Cooperación Internacional del GAFI para América. Desde el año 2014 se desempeña como subgerente general de cumplimiento y control del Banco Central de la República Argentina. Fue profesor adjunto de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de La Plata y profesor ayudante en la Universidad de Buenos Aires. Es docente de posgrado en la UBA y profesor invitado en la Universidad Católica Argentina, también en la Universidad del SEMA y en la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Nación. Es autor de un libro sobre la materia de panel y de publicaciones en revistas académicas, tanto en el país, sobre temas monetarios, financieros y prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, así como de derecho administrativo y constitucional. Tiene la palabra Daniel Robledo. Bueno, muchas gracias. Era un poco largo, lo hubiera cortado bastante. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Un agradecimiento en particular para la organización, para las áreas de soporte, para todo el Banco Central que nos permite estar acá, especialmente también para Juan por la invitación. Y bueno, nos queda para nosotros hablar ahora de la materia de los acuerdos, pero para empezar, en mi opinión, teníamos que ver por qué llegamos a esta norma y desde dónde estábamos hace no tanto tiempo en la CEFIC y particularmente en la Subgerencia General de Cumplimiento y Control, que nos permitió arribar finalmente a una solución o a un esquema de posible solución de controversias en materia disciplinaria y en materia de medidas correctivas a un estándar internacional. Hacia la década del 2000, 2010, el Banco Central y la Superintendencia tenían un problema bastante serio en cuanto a la cantidad de actuaciones que tenía en trámite, que eran muy significativas y bastante añejas en el término. Los defectos de tramitación eran bastante evidentes y tampoco respondían específicamente a un rol de interés de la supervisión. Vemos ahí en las filminas que respondían a temáticas de crisis, de la crisis de deuda del 82, de la hiperinflación del 89 o del efecto tequila. Entonces no estábamos tratando en ese momento la realidad. La realidad se impone, entonces a partir de eso en el año 2012 recibimos un fuerte fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que fue el caso Los ISER, que definió y aplicó las garantías del debido proceso en cuanto a las demoras o la duración irrazonable de esos procesos. Esto fue, por un lado, un golpe muy fuerte para las actuaciones que tenía en trámite, pero también hubo una reacción institucional para intentar solucionar, por un lado, todas las cuestiones de los defectos de tramitación y los excesos en la duración de estos trámites, pero también pensándolo de maneras diferentes. ¿Cómo atentaba esto? Y atentaba, por un lado, evidentemente, ante el éxito judicial de las posibilidades de la confirmación de estas sanciones, pero también afectaba el enforcement, porque realmente sobre lo actual no estábamos trabajando en lo inmediato. Nos obligaba a trabajar sobre cuestiones que no tenían interés en la supervisión. Veíamos que el enfoque de la supervisión y el enfoque de las medidas correctivas y de las medidas disciplinarias estaba disociado en la práctica. También veíamos que teníamos problemas con estas cuestiones respecto del cumplimiento de los principios del Comité de Basilea o de GAFI, respecto de la efectividad, la proporcionalidad y el carácter disuasivo de las sanciones. Sí, hacia mediados de la década de 2010, 2014, 2015, mayormente en la materia de sumarios financieros estábamos ya prácticamente solucionados con cuestiones que quedaban pendientes en la justicia. Eso nos llevó a tomar un desafío e intentar modernizar otras cuestiones. Nos liberamos de ese problema,
La verdad que la forma de liberación fue a través de un palazo judicial, si se quiere, pero nos ayudó a ser mejores en la tramitación. A partir de estas cuestiones intentamos modificar que otras acciones de transparencia, como fueron, por ejemplo, la publicidad de las sanciones que iniciamos en el año 2014, que tenía dos objetivos fundamentales. Por un lado, transparentar, como hablábamos y resaltaba Roy hace unos minutos. Por un lado, transparentar. Hoy son públicas, tanto las resoluciones finales están publicadas desde el año 2000 a la fecha, y a partir de la modificación de junio de este año están también publicados los inicios de actuaciones sumariales en un formato más resumido, pero también están públicas. Por otro lado, se implementó para acelerar uno de los defectos de tramitación que veíamos, que eran las cuestiones de las notificaciones, un sistema de notificación electrónica antes de la tramitación del expediente electrónico, que llevó a facilitar y a reducir bastante los tiempos de tramitación. Como todo tiende a veces a evolucionar, cuando terminamos la problemática de los atrasos y los defectos de tramitación, empezamos a oír en un diálogo interpoderes más las cuestiones puntuales de los casos que decidía especialmente la justicia, pero especialmente la Cámara Nacional en lo contencioso administrativo federal. Y detectamos que las principales problemáticas que teníamos eran algunos defectos en la motivación y en acciones de proporcionalidad. Esto llevó a tomar otro tipo de iniciativas a fin de reducir la discrecionalidad en el monto de las sanciones, en la forma de aplicación, que establecer un procedimiento reglado, y llevó finalmente a la sanción del nuevo régimen disciplinario que se aplicó a partir del año 2017 efectivamente. Esto tiene, por un lado, un sistema de cálculo mucho más transparente, una serie de catálogo de infracciones con los montos de unidades sancionatorias tarifados, y tiene un procedimiento mucho más reglado que lo que era anteriormente, reforzando garantías constitucionales de los particulares y reduciendo, en ese caso, el riesgo para la administración de una decisión desfavorable en sede judicial por afectación de esas garantías. En el año 2021 comenzó la tramitación electrónica de estas actuaciones, y para el año 2025 llegamos al momento clave que, habiendo accionado sobre los problemas más graves que teníamos en materia de tramitación, en materia de revisión judicial de las sanciones desfavorable a los intereses del regulador, pudimos implementar o experimentar con estas cosas para buscar la implementación de los acuerdos. Cuando voy a intentar, va a ser un poco autorreferencial, pero cuando le propusimos a Juan y luego hablamos con Marcelo Griffi y con Silvina Rivarola de esto, todos se interesaron muy fuertemente con esta cuestión. También hablamos con Roy del tema antes de lanzarlo, y fue realmente fructífero el intercambio y cómo se trabajó la norma. Ahora, con estas cuestiones vemos el porqué, porque la verdad que no hay hoy en día una razón que lleve a una deficiencia del Banco Central en la confirmación de las sanciones. Lo que sí vemos es que, al revés quizás de los datos que mostraba Sandra y que mostraba Roy, es que la cultura de la industria es el cuestionamiento de las sanciones. Hay pocas sanciones que son acatadas directamente, y incluso podríamos o podría decir que en esta estadística, por algunos casos puntuales,
hay hasta más acatamientos de lo que sería la generalidad por el corte de 5 años que hicimos. O sea, hay una costumbre de vamos y que lo resuelva la justicia y ahí vemos cómo sale en suerte. No obstante, esto sería sumamente lógico o sumamente valorable si en la justicia los que litigan tuvieran un éxito rotundo en estas cuestiones. Ahora, cuando vamos a las estadísticas sobre revocación o confirmación en base a la jurisprudencia de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, vemos que los porcentajes de éxito en confirmación del Banco Central son realmente muy, muy altos. Entonces no hay un interés real o económico respecto a estas cuestiones. Bueno, esta última filmina es sobre los montos y, en las sanciones que se fueron aplicando. Y este es el último punto que quería reflexionar y en base a los que mis colegas plantearon, es cómo tenemos que evolucionar. Aún tenemos algunos acuerdos o propuestas de acuerdo en trámite. Las primeras se están analizando, lleva su tiempo, lleva sus procedimientos. La aplicación de las políticas tenemos que conversar y seguir internamente con esto. Pero la evaluación tiene que ser permanente, porque los incentivos pueden ir cambiando en este punto. Fuimos bastante tradicionales, si se quiere, con el esquema de incentivos, muy similar a Irlanda o Reino Unido. Y la medición del impacto regulatorio, porque si todo lo que vinimos haciendo en los últimos 15 años fue para unir de alguna manera que los intereses de la supervisión estén alineados con los intereses que aplicamos luego en el Departamento de Sanciones, ¿sí? Desde la calificación de las conductas que hace supervisión hasta el último punto, es importante la medición del impacto y del impacto de las conductas. Y así también la revisión permanente del funcionamiento de estos incentivos. Bueno, era hasta aquí. Muchas gracias. La presentación de Daniel Robledo, subgerente general de Cumplimiento y Control del Banco Central de la República Argentina. Es el tiempo del intercambio con sus inquietudes. Modera Juan Curuchet, superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias del Banco Central de la República Argentina. Bueno, voy a... Quizá te salte porque tenemos que... Si no, le vamos a comer el tiempo a Rui Pinto y va a perjudicar el almuerzo, así que... Yo soy muy consciente de la parte gastronómica de estos eventos. Bueno, primera pregunta para Sandra, ya se la anticipé mientras vos hablabas, vino en portugués. Quando a proposta do administrado é rejeitada e o processo deve continuar... La propuesta es rechazada. ¿Sigue el proceso con objetividad o la idea de que ya se aceptó la infracción? Primero hay que recordar que el tema del término de compromiso no importa en relación a la solicitud. O sea, en el caso de tener un compromiso, una propuesta que ha sido rechazada, hay que ver cada situación. Si no hay un proceso administrativo instaurado, se va a hacer como si nunca hubiera existido esa propuesta de protocolo de compromiso, garantizando que toda la documentación esté dentro del proceso para comprobar esa irregularidad. Entonces no cambia, es igual, sí. Usted sostiene que estos acuerdos voluntarios mejoran la eficiencia y el cumplimiento al evitar procesos administrativos o judiciales. Mi duda es, ¿cómo se evita que esa misma flexibilidad termine debilitando la credibilidad regulatoria? ¿No existe el riesgo de que al poder, comillas, arreglar las infracciones, los supervisados se animen a cruzar líneas que antes no cruzarían? ¿No debería estar esto atado a una divulgación más transparente de las medidas, a escalas claras de respuesta y a un incremento del poder sancionatorio para que la negociación se perciba como opción y no como garantía? Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. Y sí, efectivamente, ese es un riesgo. Ese creo que es un riesgo. Está claro
el tema de la reducción de los tiempos. Ahora, depende de la política del regulador, cuál es el impacto que esto tiene sobre el cumplimiento. Yo lo que creo que también es importante es el tema de la divulgación y de la transparencia con respecto a las expectativas del regulador sobre qué pasa una vez que se firman estos acuerdos, y también las entidades o los individuos que se someten a este tipo de procesos, tener una idea de cuál es el historial. Por eso es tan importante la divulgación de la información. Lo único que podemos sostener empíricamente, y esto también creo que los colegas lo han mostrado, es que se reducen los tiempos. No se puede hablar, yo no puedo hablar, no tengo datos sobre el efecto, sobre el cumplimiento, a partir de que estos acuerdos se negocian, ¿no? Entonces es una cuestión empírica también de ver cómo reaccionan las entidades y cómo reaccionan los reguladores a eso. Sandra, qual é a política do Brasil ¿Cuál es la política de Brasil en relación a la publicidad de los acuerdos firmados? ¿Qué calidad de la información brindan a los... estudiar el tema? Sobre a publicização? Sobre la publicidad que se da, todos los protocolos de compromiso celebrados son informados en el sitio del Banco Central, con excepción de información personal, direcciones, números de documentos, pero todo el acuerdo está presente. La propuesta no se publica, y toda la parte de negociación en relación al valor pecuniario sugerido por la institución y después apelado, por ejemplo, esa parte de la negociación que incluye plazos y todo eso, eso es confidencial, pero todo se presenta la propuesta que se firmó, eso va a estar en el website del Banco Central. Y siempre que hay alguna institución relevante, algún nombre relevante, una persona física importante, bueno, toda esa información se publica en los diarios y se hace eso. Hay un debate también interno sobre si debemos o no publicitar todavía más ese tipo de información. Estamos discutiendo eso. La contesto para ir más rápido. Dice, ¿se evalúan niveles de sanciones sobre las que no se habilita la opción de acuerdo? Nuestro régimen, lo que explicaron, si la tipología de infracción es calificada como muy grave, no está habilitado el proceso. Eso normalmente, Roy podrá decir si hay algo más, pero espero que sea bastante clara. Roy, cerramos con esta pregunta. El universo sobre el cual vos ves que las distintas jurisdicciones tienen propensión a habilitar la herramienta del cumplimiento. Acá empezamos con infracciones de conducta, y eso en algún punto creo que es un poco más sencillo. Por restricciones legales sería mucho más elaborado, aunque lo tenemos en la cabeza, trabajar en el mundo de las infracciones cambiarias. Y tenés un tema que es bastante difícil, incluso por su calificación penal, y acá la veo la directora que más sigue la materia, que es el de las infracciones a todos los regímenes de prevención de lavado de activos, ¿no? Donde a veces ni siquiera tenés la facultad. Pero ¿qué está ocurriendo en el mundo en cuanto a esa amplitud de temas? Bueno, como estuvimos viendo, creo que esta difusión se hace sobre todo, lo vemos en reguladores que tratan de conducta, y particularmente sobre temas de antilavado. O sea, muchos de los acuerdos más grandes que se han celebrado en términos de montos tienen que ver con fallas en sistemas antilavado. Entonces, en términos de tendencia, diría que primero conducta en general y cuestiones antilavado cada vez más presentes. Bueno, me gusta que el profesor contesta breve, corto, y vamos a cumplir los horarios. Listo, damos por terminado el panel. Nuestro agradecimiento a los profesionales que han participado del panel Cumplimiento Regulatorio y Acuerdos Voluntarios de Reparación.